Días, sean muy bienvenidos a esta tercera jornada del Congreso Internacional que nos une en un solo espíritu, en ver, en buscar, en pensar, en reflexionar qué es lo que necesitamos para nuestros niños. Tenemos un panel de lujo también el día de hoy. Le damos las gracias al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, porque nos ha apoyado muchísimo en este evento. Su presencia ha sido clave, importante para nosotros, para poderlo organizar, para poder obtener el apoyo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Instituto de Estudios Judiciales. También agradecemos la presencia de la muy distinguida maestra María Elena Horta, quien nos está haciendo el favor de apoyarnos el día de hoy como moderadora. Es una experta catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene mucha experiencia en los temas de derecho familiar, ha sido maestra de derecho familiar, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Tiene una carrera académica impresionante, es imposible referirla de manera completa, tiene publicaciones, tiene infinidad de congresos, diplomados, seminarios, coloquios, muchos títulos, especialista, maestra, licenciada por la Facultad de Derecho de nuestra UNAM, y hoy nos engalana con su presencia y dejamos este panel en sus manos. Maestra, muchísimas gracias por su apoyo. Muy amable, doctora, gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. Es un honor, de verdad, poder colaborar en esta tercera y última sesión del Congreso Internacional de Convivencia Familiar e Infantil. Hablar de familia y hablar de menores de edad es hablar de la preparación de la mujer. Dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando educamos a un varón estamos educando a un individuo, pero cuando educamos a una mujer estamos educando a una familia. Y justamente eso es lo que se pretende en este Congreso Internacional organizado y coordinado principalmente por el señor doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá y por la doctora María Antonieta Magallón Gómez. Sabemos que es un esfuerzo titánico el que ellos han hecho y que este Congreso Internacional ha contado con la participación de países hermanos como son España, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Colombia, Brasil, México. Se dice fácil, pero detrás de esta presencia hay una enorme cantidad de trabajo que se ha realizado. El día de hoy tenemos la conferencia magistral del doctor magistrado Juan Luis González Carrancá, y para dar inicio, pues obviamente le damos la bienvenida, doctor, nos da mucho gusto contar con usted. Y voy a hacer una brevísima semblanza de el doctor. Bueno, él dice, ya no me presenten porque soy ampliamente conocido. Efectivamente. El doctor, aparte de ser un académico de toda la vida, ha sido funcionario público en muchas instituciones, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, actualmente es magistrado en la Cuarta Sala Familiar de este tribunal, integrante del Comité Editorial del Tribunal Superior de Justicia, conferencista a nivel nacional e internacional, y si pretendiera yo leer su currículum, pues no nos alcanzarían las horas que tenemos aquí para esta sesión. También agradecemos muchísimo a la doctora María Antonieta Magallón Gómez la deferencia de haberme permitido participar, y damos la bienvenida, obviamente, a todos los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que se encuentran aquí, jueces, secretarios, proyectistas. Afortunadamente, en este foro se están hermanando la teoría con la práctica. La teoría porque es muy importante para ver todos los avances internacionales
respecto de las distintas instituciones del derecho familiar y del derecho civil, y la práctica, porque precisamente cuando aterrizamos en los casos concretos, estas diversas estudios que se realizan, pues es cuando nos ponemos a pensar. Ya ha habido durante los 2 días anteriores disertaciones, tanto en prácticas como teóricas también, y creo que todos vamos a salir enriquecidos. Entonces yo les suplico que recibamos al doctor Juan Luis González Alcántara con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo agradezco profundamente a la maestra María Antonieta Magallón Gómez y a la doctora Horta sus palabras. Agradecemos mucho al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Héctor Fierro, y al presidente del tribunal que nos hubiera apoyado con este tipo de eventos. Y platicando hace un par de días con la maestra Álvarez de Lara y con otras personas del instituto, pues ya estamos trabajando, y principalmente la maestra, la doctora María Antonieta Magallón Gómez, sobre una nueva versión en donde algunas personas que no tuvimos la precaución de invitar quizás hubieran participado y seguramente lo harán en el próximo evento. Este tema de custodia compartida, guardia y custodia compartida que me han pedido que toque, es un tema interesante para mí, todos los de derecho de familia lo son. A veces pienso que estoy hablando ante distinguidos jueces y juezas, a próximos magistrados y magistradas seguramente, y es un tema que ellos viven diariamente, cómo resolver el problema de la guardia y custodia, y sobre todo cuando se trata de un evento que tenemos que resolver en una resolución judicial y sobre todo hacer cumplir. Yo voy a dar lectura a este trabajo para no distraerme mucho, y después en la parte de preguntas y respuestas trataré de responder hasta la medida de mis posibilidades y conocimiento todo esto. Toda separación de los padres constituye un escenario para los menores involucrados, que puede ser caótico o puede ser también un alivio, partiendo desde luego de la postura que sus progenitores asuman antes de la separación y desde luego cómo la puedan transmitir hacia sus hijos. Una ruptura, cualquier ruptura, tiene sus consecuencias emocionales y psicológicas para los padres, y esto repercute lógicamente en los menores. Es lógico afirmar que si hay civilidad entre los progenitores, los problemas no van a llegar a una instancia de carácter jurisdiccional. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos que sí llegan, y sobre todo que, tratándose de los juicios de tuición de los menores, se presentan en nuestro país? Y ahí tenemos que decidir quién tendrá la importante misión de conservar la guarda y custodia de estos y cómo deberá desarrollarse. Es por eso que la doctrina, como la práctica jurisdiccional, ha entendido esta institución de derecho familiar desde distintos aspectos generales. El problema de guarda y custodia, si bien se encuentra reglamentado en los diversos cuerpos sustantivos de nuestro país, no debe de pasar inadvertido que su configuración por parte de los órganos jurisdiccionales obedece a aspectos netamente casuísticos, es decir, las circunstancias personales en las que necesariamente deberá de guiarse el juez para favorecer y privilegiar el principio que debiera ser la piedra toral de las relaciones en la constitución de la tuición de los menores. Y ahí hablamos del interés superior del menor. Los juzgadores en materia familiar deben tener la convicción que asumir una postura inflexible o dogmática sobre el papel de la guarda y custodia en el deber de tuición de los padres y el derecho de los menores a convivir con estos afectaría la creación de normas individualizadas para cada caso concreto. Así, lo que se pretende mostrar en la presente ponencia es un breve recorrido dogmático y jurisprudencial del concepto guardia y custodia y un bosquejo de una de sus modalidades instituidas en nuestra codificación del Distrito Federal, la guarda y custodia provisional, y las que desde luego vale la pena reiterar serán diversas en cuanto a sus alcances y efectos, atendiendo a la naturaleza específica de cada caso en lo individual.
Para comprender la institución de guardia y custodia, siempre debemos considerar necesario hacer una breve explicación de sus caracteres doctrinales más relevantes, que son proporcionados por la maestra Ingrid Vena y el maestro Iván Lagunes de la siguiente manera. Por guardia y custodia se debe entender, en el lenguaje jurídico, como la acción y el efecto de cuidar directa y temporalmente a los incapacitados con las diligencias propias de un buen padre de familia. Siendo este el concepto más genérico que abarca diversas instituciones dentro de la familia, que desde luego incluye a la categoría más conocida, que es la de guardia y custodia de los hijos, debe entenderse como una función especial cuya esencia reside en potestades y deberes correlativos y que confieren la naturaleza dentro del compromiso humanístico de solidaridad social basada en la ley o en la naturaleza. Esta institución puede clasificar válidamente como general o especial, según se derive del ejercicio de la facultad natural o legal que imponga al tutelar la obligación de custodiarlos, o porque derive del mandato expreso conferido por el titular del derecho para establecer dicha custodia eventualmente. Así, en el primer caso estaremos en presencia de una atención ilimitada, mientras que en el segundo el control se restringirá a los fines que determinaron la necesidad de la medida ordenada. Otra de las divisiones podrían ser la provisional o definitiva, conforme al lapso que dure la guarda, natural o judicial, múltiple o única. Podríamos agregar que la guardia y custodia, que se ha denominado múltiple, es la que se encuentra denominada guarda y custodia compartida, porque básicamente cuando se concede a los progenitores compartir ese deber, se puede considerar una forma de ejercerlo en forma plural o múltiple. Como nos explica la jurista argentina Aida Kremelmacher, la institución de la guardia y custodia tiene su origen en varios países escandinavos y hoy está extendida por toda Europa. En Francia se introduce en 1987, raramente aplicada en esa época, pero se constituyó en una regla a partir de 1993 y se consolidó en el año 2002, cuando la ley previó la posibilidad de que el menor tenga una doble residencia, una con cada uno de sus padres. La guardia y custodia en la legislación española, en la italiana y en la brasileña se reconoce como un derecho de hijos y padres a seguir teniendo una relación paterno-filial y materno-filial igualitaria, irrenunciable, que tiene el origen en la familia y no solamente en el matrimonio, que permite avanzar en el camino de una armonización del derecho de familia en Latinoamérica. En Alemania, el principio de la continuidad del cumplimiento de los deberes de los padres hacia sus hijos, aún después del divorcio, con el consiguiente mantenimiento de la potestad conjunta, es confirmado por la doctrina y por la jurisprudencia de ese país. En Inglaterra y en Gales, la Children Act de 1989, vigente desde 1991, establece el conjunto de la patria potestad. Además, modifica sustancialmente el lenguaje. Ya no se habla de guardia y visitas, sino de residencia y de contacto, que sustituye la expresión de derechos y obligaciones parentales por la más genérica de la responsabilidad parental. En Holanda, desde 1998, la guardia y custodia es compartida. Esa es la regla. Y la guarda exclusiva es la excepción, de tal suerte que el fenómeno se extiende ya a otros continentes. Así, estas reformas llegan hasta Australia, en donde hay una ley, la Family Law Amendment, que habla de la responsabilidad parental compartida. En Estados Unidos, la custodia compartida constituye el régimen prioritario. La jurisprudencia presume que esta es la mejor solución para el menor y como regla corresponde a su efectivo interés. No es obligatoria en todos los estados, pero en la mayoría y en la mayor parte, quienes se oponen deben demostrar su no conveniencia para el caso concreto.
Bajo tal consideración, la guardia compartida se visualiza ante la crisis familiar y los derechos y responsabilidades que cada padre debe de ser y tener en forma igual, y tal como se contempla en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En tal sentido, este derecho entre hijos y padres está siempre presidido por un principio rector, el interés superior del menor, traducido en favor fili, y desde esa perspectiva, la guardia compartida busca que el hijo conserve su relación con ambos padres en el mayor grado posible y, consecuentemente, sufra la ruptura de sus progenitores también en el menor grado posible. Esta solución viene impuesta por tratados y resoluciones de las organizaciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, la Resolución A3-01722, diagonal 1.992 del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos del Niño y la Convención Europea sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño, entre muchas otras. De tal manera que las normas de trascendencia jurídica son los artículos 9.3 y 10.2 de la mencionada Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Conforme al primero se señala, los Estados respetan el derecho del niño separado de ambos padres o de uno de ellos a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de un modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del menor. Y el segundo señala que el niño o la niña cuyos padres residan en estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo circunstancias excepcionales, relaciones personales y contacto directo con ambos padres. Así las cosas, la ley española no define la guardia y custodia. Por ello, la Audiencia Provincial de Burgos ha dicho que la guardia compartida es la custodia en la que ambos progenitores se encargan del cuidado, de la atención y de la educación de los hijos de forma conjunta, periódica o rotativamente. Los tribunales de Barcelona lo abordan desde distintas ópticas. Por un lado se refieren a un sistema de alternancia o reparto de tiempos y estancias de los hijos con cada uno de sus padres. Desde otra visión afirman que es una modalidad de ejercicio de la responsabilidad parental tras la crisis de la pareja en la que tanto el padre como la madre están capacitados para establecer una relación viable entre ellos, basada en el respeto y en la colaboración, con el objeto de facilitar a los hijos comunes más frecuente y comunicativa y equitativa comunicación con ambos progenitores y a distribuir en forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que pudieran surgir en el futuro. En tal connotación, el interés superior del infante constituye el límite y el punto de referencia último de la institución de guardia y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia, lo cual implica, desde luego, que dicho principio depende de diferentes circunstancias. La aptitud de los padres para asumir en forma adecuada la alternancia de la guardia y la implicación de ambos progenitores en las tareas del hogar. El antecedente o los antecedentes y situaciones previas, en el sentido de si existía un cuidado compartido de los hijos con anterioridad al cese de la convivencia de los progenitores y sobre todo a la fluidez de la comunicación entre ellos, la situación patrimonial y económica de la familia, la disponibilidad de dos viviendas en lugares adecuados que no estén muy distantes entre sí, de tal modo que la posibilidad efectiva de cambio de los hijos de vivienda llegue a ser real y efectiva. También la edad de los menores, su situación escolar, la salud y la relación con los amigos y demás familiares. La unidad en el régimen de hábitos, horarios y organizaciones entre ambos progenitores, o cuando menos exista una semejanza. Y también evitar un cambio en el entorno social, en el entorno familiar, religioso y educativo del menor. Negar la guarda o custodia compartida por falta de adaptación a las estadías mensuales o para evitar una constante intervención
de la autoridad judicial. Una vez analizados algunos criterios del derecho comparado, es conveniente establecer que la constitución o no del régimen compartido dependerá únicamente de la cuestión en particular, el interés superior del menor, y bajo esa tesitura deben de fijarse se ha fijado el camino jurisprudencial mexicano en nuestros tribunales. De conformidad con nuestra Corte, el interés superior del menor es el criterio relevante para la asignación o establecimiento de la guarda y custodia, sin importar en qué modalidad o clasificación se pretenda aplicar. En este sentido, para poder instituir la guarda y custodia, se debe tomar en consideración lo siguiente: el contenido del artículo 4 constitucional, que constituye la piedra toral para cualquier decisión que implique la afectación o constitución de los derechos del menor, lo que incluye desde luego lo relacionado con la guarda y custodia de estos. Segundo, el interés del menor constituye el límite y el punto de referencia último a la hora de decidir la forma y de atribución de los progenitores respecto de la guardia y custodia, en la que hay que tener en cuenta la regulación de cuántos deberes configura la patria potestad pensada y orientada en beneficio de los hijos. Tercero, la finalidad de la guarda y custodia implica tomar en consideración el interés de los menores y no el de los padres, pues no deben de ser las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que puedan determinar, sino deben de ser exclusivamente los principios relacionados con el interés del menor. Lo anterior también de conformidad con los precedentes de la Corte, que al momento de decidir la guardia y custodia, el juzgador debe de proceder de la siguiente forma. Primero, la decisión judicial al respecto no solamente deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino por el contrario, deberá de buscarse una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta. La dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada, y es precisamente dicha dinámica, así como sus consecuencias y efectos que la ruptura hubiese ocasionado a los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Tercero, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que ocurran respecto de cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar a ambos progenitores o solamente a uno de ellos, ya sea el padre o ya sea la madre. Y cuarto, la tutela del interés preferente de los hijos exige siempre y en cualquier caso que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma, exclusiva o compartida a favor del padre o de la madre, que se revele como más benéfica para el menor. Para nuestros intérpretes jurisprudenciales, algunas de las circunstancias peculiares que deben de considerarse para la institución de la guarda y custodia compartida podrían ser de forma enunciativa, mas no limitativa, las siguientes: la situación familiar, el trato o relación que guardan los padres entre sí, las circunstancias que en su caso dieron origen a la separación o al divorcio, la conducta de estos con los menores y las cuestiones como el lugar de residencia de los padres, y debiéndose ponderar que habrá situaciones en las que pudiera ser procedente decretar la guardia y custodia compartida y otras en las que por las circunstancias particulares del asunto no será posible determinar que los hijos permanezcan plena e ilimitadamente con ambos padres, de lo cual se obtiene que en aquellas no se concreta únicamente la permanencia de los menores con los padres, pero sí con los demás elementos inherentes a la custodia. Lo relevante de los criterios pronunciados por nuestro máximo tribunal es que ponen en claro el concepto casuístico de la institución de la guarda y custodia, es decir, siempre atender a las circunstancias especiales e individuales de cada caso para fijar el régimen de guarda y custodia,
Es decir, no siempre será idóneo fijar un régimen compartido, como tampoco lo será la fijación de uno singular, sino que siempre deberá atenderse el interés del menor. Asumir una postura dogmática, es decir, optar inquebrantablemente por uno de los extremos, que podrían ser custodia singular o compartida, es considerar una institución en forma inflexible y pétrea. Lo relevante de la decisión judicial es su aspecto dinámico, es su poder individualizador que permite calzar y otorgar un remedio a las peculiaridades y singulares de la problemática puesta a la solución del juez, pues le permite a éste, orientándose en los principios fundamentales antes mencionados, construir un sistema de tuición siempre hecho a la medida del problema que se ha puesto a su jurisdicción, y desde luego en beneficio de la concreción individual del menor o de los menores que se encuentren protegidos por los principios abstractos, genéricos universales del interés superior del menor. Lo anterior significa que el juzgador debe de ponderar siempre las circunstancias en las que el menor se encuentra con relación a sus vínculos paterno-filiales para fijar un sistema de guardia y custodia mismo que no se encuentra predeterminado por una regla o ley o bien por una modalidad denominada, grosso modo, la custodia compartida. Solo dependerá de lo que el juzgador considere como pertinente al momento de atender el conflicto determinado. La guarda y custodia compartida en la legislación del Distrito Federal. El hecho de que el juzgador pueda válidamente establecer un régimen individual o compartido de guarda y custodia no exime la posibilidad de que el legislador establezca a nivel normativo esta institución, que desde luego no debe ser incompatible con la posibilidad que tienen los órganos jurisdiccionales para atender cada condición individual y concreta de los casos puestos a su jurisdicción. Es decir, toda institución o creación de la guarda y custodia compartida a nivel de legislación deberá ser siempre una herramienta en beneficio de los menores y de los jueces para resolver los conflictos y no un límite o un obstáculo para que los órganos jurisdiccionales puedan otorgar un remedio específico a la problemática puesta a su conocimiento, atendiendo los intereses superiores del menor. Bajo esa tesitura, el Código Civil del Distrito Federal actualmente, en su artículo 283 bis, establece: en caso de que los padres hayan acordado la guarda y custodia compartida en términos de lo establecido en la segunda fracción del apartado B del 282, el juez, en la sentencia de divorcio, deberá garantizar que los divorciantes cumplan con sus obligaciones de crianza sin que ello implique un riesgo en la vida cotidiana para los hijos. De lo anterior apreciamos que los progenitores en un procedimiento de divorcio pueden válidamente acordar una custodia compartida de los menores, pero la posibilidad de este acuerdo entre ellos no excluye ni exime la facultad del juzgador de buscar constituir el derecho que resulte más idóneo para los menores. Es decir, lo que se ha establecido en puntos anteriores, a saber, el régimen de guardia y custodia compartido debe ser siempre para obedecer a las situaciones particulares y específicas en las que el menor se encuentre, debiendo tomar única y exclusivamente como consideración lo que sea más benéfico para el menor o para los menores. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor González Alcántara de Carranca. ¿A la siguiente ponente? ¿Sí? Ah, perfecto. Su excelente disertación, en donde nos, como punto de partida nos dice: toda separación de los padres tiene efectos con los menores. Efectivamente, mientras que no hay una situación de conflicto dentro de la pareja, dentro del seno familiar, pues todo está armónico, pero cuando empiezan estas circunstancias
de separación es cuando empieza el gran problema de la guardia y custodia. Problema de guardia y custodia que reiteradamente nos dijo nuestro conferencista es una cuestión casuística, en donde se tienen que atender las circunstancias personales. No tenemos una fórmula mágica en la cual se pudiese aplicar a todos los casos y a todas las circunstancias. Nos habló, tanto en el aspecto dogmático como jurisprudencial, del concepto de la guardia y custodia, tanto provisional como definitiva, y hizo precisamente con esta experiencia que tiene el doctor, tanto en el ámbito de investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como docente de las distintas instituciones en las cuales ha colaborado, y obviamente como juzgador, que estas potestades y deberes lo que generan es una solidaridad social. La narración histórica que nos realizó respecto de la evolución de esta institución en los distintos países, utilizando obviamente los instrumentos internacionales, nos habla de este concepto, pues que al menos en lo personal para mí fue novedoso, de el término residencia y contacto. Ya no guardia y custodia, sino residencia y contacto. Y también hizo un especial énfasis en la diferencia entre lo que es el concepto paternal y parental. Cuando hablamos de la cuestión paternal, estamos hablando del varón. Cuando hablamos del término parental, estamos hablando de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Esta alternancia con respeto y colaboración en beneficio del menor tiene como objeto salvaguardar su interés superior, atendiendo a las circunstancias particulares del entorno en el cual se encuentren los niños. El artículo 4 constitucional, nos decía el doctor Carrancá, está precisamente salvaguardando la patria potestad de esta institución, que también tendrá que realizar algún análisis posteriormente, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado en su criterio que es una decisión fundada en beneficio del menor la sentencia que resuelva respecto de la guarda y custodia, valorando las circunstancias tanto del menor como de los progenitores y siempre con el interés preferente del hijo. Estas facultades discrecionales del juzgador son la enorme responsabilidad que tienen los impartidores de justicia. Hay distintas preguntas, no sé si se las pasamos al doctor para que él nos haga favor de contestarlas. Aquí nos hacen algunas preguntas que trataremos de contestar, desde luego. ¿Cómo se regula las pensiones alimenticias en la custodia compartida? Aquí nos ponen un ejemplo: mujer que trabaja, hombre que trabaja, ella no tiene ingresos, conserva el nivel de vida, no quiere imponer fechas rigurosas, sino decir conforme al día. Él se compromete a pagar en los juzgados del DF, no ordenan pago de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si tenemos una custodia compartida, depende de los días en que esté el menor con el padre, pero hay una serie de gastos que hay que tomar en cuenta: los gastos de escuela, los gastos médicos, y yo incluiría los gastos de los psicólogos, porque cualquier rompimiento establece en el niño consecuencias distintas. Nosotros en el tribunal, y aquí lo he discutido mucho con algunos compañeros, colegas, jueces y juezas, y sobre todo magistrados, nosotros debemos de tomar en cuenta la edad de los menores. No es lo mismo un niño de 3 años que es llevado a una nueva familia. El niño no entiende cuál es el rol de su padre biológico con relación a su padre putativo, o el padre o la nueva pareja de la madre, y también el menor que es dejado con el padre y que tiene una nueva pareja, cuál es el rol de la madre. Entonces los gastos, pues hay que ver cómo se dividen, cuál es la capacidad de cada uno de ellos para determinarlo, y desde luego tratar de perjudicar al menor en lo mínimo. Yo siempre he notado que en los divorcios la mujer pierde más que el hombre, ese es un hecho, porque el hombre, como quiera que sea, tiene menos gastos, tiene aunque les deje el hogar, el hombre puede sobrevivir, y si la mujer se queda con el niño, lógicamente eso implica mayores gastos.
los casos en que la mujer gana más que el hombre son las excepciones. Desgraciadamente hay una falta de equilibrio, podríamos decir, en el pago de los honorarios de las personas. La mujer siempre tiende a recibir una paga menor. ¿Y cómo se regulan la pensión alimenticia? Pues nosotros tomamos siempre en cuenta pues las capacidades, los niveles de vida, toda una serie de cuestiones. Después nos preguntan la patología psicológica o psiquiátrica del progenitor alienador, ¿es incompatible con la guarda y custodia? No, porque depende del nivel de alienación. No es lo mismo alienar a un menor entre 7 y 12 años que tratar de alienarlo a los 14, a los 15 años. A los 15 años ya el hijo ya se da cuenta de qué es lo que está sucediendo y dependiendo del grado de alienación de la convivencia podrá, desde luego, revertirse esa situación. Cuando uno ve que el padre le dice al niño alguna cuestión y la madre lo está atormentando, en el caso de que la madre sea la alienadora, puede ser el padre o los ascendientes del padre o la de la madre, pues el niño ya toma sus propios criterios, ya no es tan fácil manipular. Por eso lo que llamamos nosotros el lavado de cerebro, pues depende mucho del nivel de la capacidad de la persona que está haciendo eso. ¿Cómo se define el interés superior del menor? Hay muchas formas el concepto que nos da la Corte que mencionamos, pues ¿qué es lo mejor para el menor? Nosotros tenemos muchas veces problemas en donde no sabemos qué es lo mejor para el menor. Si la madre es estricta, que le apaga la televisión, que lo acuesta temprano, que lo hace estudiar, o el padre que le dice, pues vente, vamos a ver una película, no importa, o no hagas la tarea, no importa, de todos modos en estas escuelas te pasan. Siempre es la política educativa de nuestro sistema educativo. ¿Qué es lo mejor para el menor? A veces la disciplina es dura, pero piensen ustedes en un matrimonio en donde el padre es católico o el padre es judío y la madre es católica o la madre es judía. El conflicto que le vamos a meter al niño es bastante fuerte. Nosotros hemos tenido problemas de discusiones con los progenitores en que el padre quiere que el hijo vaya a una escuela francesa y la madre quiere que el hijo vaya a una escuela en donde el colegio alemán, por ejemplo. Son cosas muy distintas y bueno, las fobias de muchos años surgen en esos centros escolares. ¿Qué es lo que le queda más cómodo al niño? Lo voy a mandar de Tepepan a las Lomas de Chapultepec, pues es meterlo en 3 horas de transporte al niño diario. Eso sería bastante cruel. La custodia, pues depende mucho el entorno. La madre lo va a atender, el padre lo va a atender, o el padre va a contratar a alguien para que atienda al menor. Aquí lo que vemos casi siempre, la madre tiene que salir al mercado de trabajo y los abuelos hacen las veces de padres, pero mucho depende de la edad, las condiciones, etcétera. La tesis básicamente de mi plática es de que si los padres son civilizados, si los padres son inteligentes, saben el daño que le pueden ocasionar al menor cuando entran en esas guerras en donde los instrumentos de ataque y de defensa son propiamente los hijos. Guardia y custodia, ¿es lo mismo o tiene diferentes significados? Guardar es cuidar, custodiar es vigilar. Desde luego que los utilizamos como conceptos distintos pero complementarios. Desde su punto de vista, ¿cuál sería su recomendación para prevenir los problemas de guarda y custodia? Que hablen los progenitores. Que hablen los progenitores. Y cuando la gente está tan ardida y traslada el problema de su pareja hacia los hijos, no hay mucho que hacer. Mucho depende de los abogados. Si los abogados le dicen que él tiene el derecho a tener a los hijos y lo convencen y él se deja convencer, pues va a ser muy difícil establecer una relación. Por eso la mayoría de los jueces familiares y las juezas tienen un carácter de psicólogos gratuitos, psiquiatras muchas veces, en donde convencen a las partes y logran convencer algo. El problema es cuando los señores llegan otra vez a sus casas, pues todo ese bulto familiar, los hermanos, la madre, el padre, etcétera, ejercen una presión sobre los menores. Y cuando hay distintos niveles educativos es muy difícil hacer entender a las gentes. Cuando hay distintas situaciones económicas también es muy difícil.
Si al niño lo compran, como suele suceder con el padre Santa Claus, en donde lo ve al niño una vez a la semana, y claro, está feliz con el papá porque lo ve el sábado o el domingo, lo lleva y le compra la ropa, etcétera. Pues lógicamente, si le preguntamos a ese niño con quién está más contento, pues va a estar más contento con su papá, porque la mamá lo pone a hacer la tarea, lo obliga a comer, lo obliga a asearse, lo obliga a arreglar su cuarto, lo disciplina en términos generales. Y yo viví en Suecia como estudiante en la Universidad de Uppsala, y me parecía muy raro el saber de parejas en donde 3 días a la semana, una semana, 15 días, un mes, el niño estaba con el papá y el mismo niño estaba con la mamá, o al mes siguiente, a los 2 meses. La falta de una ubicación adecuada para el menor, dependiendo lógicamente también la edad, pues los hacía sentirse desorientados, porque sus juguetes de un lado se quedaban, sus amigos de un lado se quedaban en otro lado, sus vecinos se quedaban en un lado, los usos y costumbres de los padres cambiaban. Y creaba en algunos niños, creaba un sentido muy desorientador. Ya cuando empiezan a crecer son muy manipuladores y le dicen al papá que está feliz con él, o la mamá le dicen que está feliz, pero la situación real, los problemas escolares, la disciplina, los gustos, la comida, etcétera, va variando. Nosotros hemos tenido muchos asuntos en el Distrito Federal en donde el padre es del norte y la madre es del sur. Y bueno, los hábitos alimenticios son otros, los hábitos el lenguaje mismo es otro, el tipo de vestimenta es otro, los niños se sienten muy confundidos y tratamos pues de hablar con ellos. Por eso yo hablo mucho, insisto mucho y siempre trataré de insistir en que los padres deben de entender, primero entenderse ellos. Si hay una ruptura, hay un problema, pero ¿por qué puede ser la ruptura? Pues puede ser por muchas razones. La parte económica es un papel importantísimo. Pero si no hablamos, no nos entendemos. Y si mandamos única y exclusivamente mensajes a través de los niños, desde luego los vamos a desorientar. Como seres humanos, los jueces también se equivocan. Claro, no somos perfectos. Yo creo que nos equivocamos y conforme vamos cerrando, vamos aprendiendo. Eso lo he aceptado yo. Yo vengo de la materia civil y era muy estricto, lo que dice la ley, etcétera. ¿Qué hemos hecho, por lo menos en la sala en la que yo formo parte? Pues hablar con todas las gentes, pero hablar con los dos, hablar con uno en un momento, con la otra parte, con los menores, escucharlos, verlos, vivir. Pero mucho de los temas que nos ponen aquí, ya sea por corrupción o ignorancia, ¿cuál es la responsabilidad en que corren los jueces? Pues los jueces tenemos y tenemos toda la responsabilidad. ¿Cómo podemos nosotros pensar que un padre que indebidamente deja en manos de la madre o del padre a un menor y ese menor sufre algún trastorno? Pues tenemos una responsabilidad, desde luego. Y lo importante pues es hacérselo saber al juez. Porque si el juez le da los niños al padre, la madre va a decir que se corrompió. Si el juez le da los niños a la madre, el padre va a decir que el juez se corrompió. No son los jueces los que se corrompen. Yo creo que la mayor parte de los jueces en materia familiar son los más humanos, que comprenden el problema y tratan de resolverlo. Son los abogados que tratan de que no se solucionen los problemas, los que empantanan los asuntos y los que, pues está en su negocio. Viven de eso, viven de dividir y de alargar los procedimientos. Yo creo que nos falta mucha ética en el comportamiento de nuestros jueces, pero muchísima más en los abogados. Los jueces hacen su mejor esfuerzo, yo creo que todos los días tienen un desempeño óptimo. Yo creo que los jueces de la Ciudad de México están por encima de los del resto del país, no porque sean mejores, sino porque son más dedicados, están más capacitados. Tenemos muchas cosas que nos unen y nuestros enemigos no son muchas veces las partes, sino son los abogados. ¿Por qué? Porque les falta ética, les falta la comprensión del problema y el drama. Piensen en dos familias pudientes, dos banqueros que están disputándose a los nietos, los dueños de los bancos. Pues es una masacre ahí, en la que los jueces y los magistrados salimos crucificados, fuego cruzado. Hablen con los menores, y es fácil detectar para un juez de lo familiar cuando le están mintiendo. Desarrollamos una sensibilidad adicional, molesta mucho, pero bueno,
trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues estamos reiterando precisamente lo que se nos dijo en la conferencia, que tenemos que educar con el ejemplo a nuestros hijos, y creo que esa es la enorme responsabilidad, obviamente tanto del padre como de la madre, pero en particular quien permanece con los hijos, quien, como dicen, es la estrella de 5 pistas, pues es la mujer, porque no solamente tiene actividades dentro del hogar, la responsabilidad de los hijos, sino también tiene que salir al ámbito laboral económicamente remunerado. Incluso a raíz de esto, no sé si ustedes tengan conocimiento, apenas se está mencionando en los medios de comunicación, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en relación a la obligatoriedad de que las parejas del progenitor que tiene bajo su responsabilidad la guarda y custodia de un menor se someta también al estudio psicológico correspondiente. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que se trata es de salvaguardar el bienestar de los menores y pues si van a convivir con el progenitor y con otra persona que está viviendo dentro del mismo domicilio y que está conviviendo diariamente con ellos, pues también se tendrá que saber cuál es su situación psicológica. No sé, señor magistrado, ¿usted qué opina al respecto? En alguna ocasión, no hace mucho tiempo, platicando con los señores ministros, decíamos que teníamos muchos problemas porque cuando se forma una nueva familia, cuando hay una familia que por razones de divorcio, separación o por no habiendo estado casados, el hecho de que nosotros dejemos en manos de esa nueva, de la padre o la madre que forma una nueva familia, dejemos a los menores, pues puede tener una influencia muy fuerte. Ejemplifico esto. 2 personas viven juntos, procrean un par de hijos y el día de mañana deciden cada quien tomar su camino. Pero bueno, los hijos pueden quedar en cualquiera del hombre o la mujer, en términos generales. ¿Qué pasa cuando el hombre vive con otra mujer? Se convierte en una madre postiza, puede ser una madre amorosa, etcétera. Pero si esa madre con la que se acaba de juntar ese señor y se lleva al hijo, o vive o convive el hijo, las visitas y convivencias lo vemos, pues ella va a querer más a sus hijos y son sus hijos, los míos, los tuyos y los nuestros, es lo que siempre se dice. ¿Qué sucede con esos menores? ¿Quiénes van a tener la preferencia en el hogar? ¿Es una gente adecuada? Lo mismo pasa. El caso de la madre, se lleva a los hijos, tiene una nueva pareja. ¿Qué papel y qué rol va a tener ese señor en esa nueva pareja? Puede ser un padre amoroso, puede proporcionar los recursos, o puede ser un violador potencial en términos generales, dependiendo de la edad, lógicamente, de la menor. Entonces, si la señora anda con un galán 20 años más chico que ella, y la hija tiene 14 años y está creciendo, pues difícilmente dejaríamos a una menor en esas circunstancias. Tenemos que conocer el entorno y nosotros lo platicamos mucho, principalmente con la ministra Sánchez Cordero. Debemos de ver esa nueva familia temporal o definitiva, bajo qué circunstancias están, qué antecedentes tiene el señor. Si el señor acaba de salir de la cárcel y la señora se lo llevó a vivir con él, pues nos vamos a meter a unos menores, dependiendo por qué entró a la cárcel. Si son delitos financieros, pues van a tener dinero, pero si es un traficante o es un violador, es una necedad el pretender colocar al menor o a la menor en esa familia. Entonces sí, la resolución, también por un caso que nosotros tuvimos en la sala, pues vieron que sí era válido llamar al otro. Tuvimos un caso muy interesante. Una señora vive muy bien en México hasta que conoce un novio español. Perfecto. El novio español la invita a vivir y dice, vente, tráete a los niños, aquí los mantenemos y aquí los tenemos. Nosotros dijimos, ¿y quién es ese español? ¿Qué antecedentes tiene? ¿De qué vive? ¿Cuál es el entorno en el cual el señor se desarrolla? Pedimos informes a la embajada, al consulado, pedimos exámenes psicológicos, porque si vamos a entregarle a los niños de 7 y 9 años a ese señor, y había una niña de 11 años,
pues queremos saber quién es, cuál es la conducta que tiene, qué antecedentes tiene, qué parejas ha tenido, qué conflictos. Si es un hombre que es golpeador, va a seguir golpeando, y no solamente va a golpear a la mexicana que se encuentra en España, sino a los hijos de la mexicana, qué riesgo tienen. Pues tenemos que conocer en dónde van a estar. Y a veces también nos metemos con los abuelos y las abuelas y los hermanos, el entorno. Pedimos estudios socioeconómicos, desgraciadamente no los hacemos muy bien, pero deberíamos de analizarlos, ver las fichas, saber por dónde han andado. Si el señor es un defraudador y está viajando de un país a otro, pues no creo que sea un entorno adecuado y propicio para una persona. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Juan Luis González Alcántara y Carranca, y vamos a invitar a la doctora Anabel Pagaza Arroyo, que me parece que ya se encuentra por aquí con nosotros, que es nuestra próxima conferencista. Ella nos va a hablar acerca de las conflictivas en el divorcio. ¿Sí está por aquí la maestra? ¿Sí nos va a acompañar, doctor? Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir gozando de la presencia del doctor Juan Luis González Alcántara, porque incluso él nos podrá apoyar en un momento determinado, ya que la doctora Anabel Pagaza Arroyo la recibimos con un aplauso, por favor. Bienvenida, doctora. Aquí la tengo, gracias, doctora. Sí. Cuando se habla de menores, estamos hablando de un análisis interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, porque todas las ramas del conocimiento se están concertando precisamente para buscar el bienestar de los menores. La doctora tiene estudios de licenciatura en psicología clínica, especialidad en psicodinamia, maestría y doctorado en psicoanálisis y postdoctorado en análisis y supervisión didáctica. Tiene más de 30 años de investigadora y ha sido docente en diversas universidades del país. La doctora Pagaza actualmente es coordinadora de los posgrados en salud y calidad de vida en la Universidad Intercontinental, además de ser conferencista tanto nacional como internacional en los foros, en los medios de comunicación, en radio y televisión. Si se les hace conocida, bueno, pues es precisamente por esto, porque continuamente está en la televisión o en la radio, además de ser miembro de distintas organizaciones internacionales abocadas precisamente a la psicología clínica y al estudio de la psicología y la educación. La doctora Pagaza Arroyo, durante el trienio 2010-2013, ocupó el cargo de presidenta en el Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia, Asociación Civil. Bienvenida, doctora, que nos va a hablar acerca de las conflictivas en el divorcio. Gracias. Ahí se escucha bien, es que ando con un problema medio de afonía, pero bueno. Oyendo ahorita al doctor, ¿no? Yo creo que mucho del problema de esto es que es como de abordado a mano cada caso, ¿verdad? Cada persona es única, cada característica del divorcio es única, y eso es yo creo que lo complicado de todo esto, ¿no? Una parte de eso, la otra parte los problemas en la ética profesional, que escuchaba y que lo oímos en todas las profesiones, ¿no? A mí me ha tocado ver peritajes de colegas psicólogos que verdaderamente hacen peritajes sobre pedido, ¿no? Que es una verdadera tristeza por las consecuencias tan graves que traen. Y ahorita comentaba con una de las jueces que está aquí acompañándonos, Estela, que bueno, me ha tocado recibir, así como me ha tocado recibir padres que verdaderamente se les cometen atrocidades con las falsas denuncias. También me ha tocado ver el otro lado cuando hay madres que verdaderamente sienten que sus hijos están en peligro con el otro padre, ¿no? Y que de alguna manera luchan porque se hagan las cosas como se deben de hacer para protegerlos. Y desafortunadamente ahorita tengo un caso en consulta donde se obliga a la madre a que el niño a la chiquita tenga convivencias con el padre, y el padre acaba matando a la niña y matándose él. Cuando la veíamos venir, ¿no? Sabíamos que esa chiquita estaba en un riesgo grave, un peritaje con el cual se toma la decisión de un psicólogo que de verdad lo deberían de haber metido a la cárcel por haber
considerado que no había riesgo para la convivencia y que hoy es un verdadero drama que, pues, para toda la vida de mi paciente, ¿no? Entonces, son casos como muy, muy delicados, y tenemos que estar, digamos, todos muy conscientes de la parte que nos corresponde en el proceso para poder actuar todos en mancuerna en la parte interdisciplinaria que a cada uno nos toca desde nuestra profesión en favor de verdad y el bienestar de los niños, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito sobre todo lo que se presenta cuando se inician los divorcios. El número de divorcios se ha incrementado de una manera increíble en los últimos años. El divorcio representa el fin de una relación de pareja, pero no debe ser el fin de la familia. La separación o divorcio supone un antes, un durante y un después en la relación de los miembros que componen la familia, lo que implica la necesidad de analizar esa interacción en beneficio de la parte más vulnerable, por lo general los niños, niñas y adolescentes. Y es denotativo la situación de complejidad para todos los operadores que intervienen en la protección integral de los menores y en donde todo ello se traduce en la búsqueda de ayuda para mantener una relación familiar sana independientemente de la ruptura. Creo que sí es esa, de la ruptura. El divorcio es una de las experiencias más difíciles y dolorosas que viven los hombres y las mujeres. Debilita a la persona, afecta su salud, le causa un gran sufrimiento y le enfrenta en momentos de debilidad y dolor a la necesidad de tomar decisiones sumamente importantes. Esta situación se agrava al ser responsables del bienestar físico y emocional de los hijos que también están muy afectados. El proceso de divorcio. Consideramos al divorcio como un proceso. Al hablar de proceso debemos tomar en cuenta que este no tiene un tiempo determinado de evolución. Podemos también identificar a lo largo del mismo diferentes etapas y la emergencia de distintas emociones. Cabe acotar además la existencia de tareas propias en las diferentes etapas y la necesidad de llevarlas adelante, ya que se vuelven indispensables a la hora de evitar la cristalización de este proceso. Entonces, las etapas del divorcio las podríamos dividir en tres: el predivorcio, el divorcio propiamente dicho y el postdivorcio. En el predivorcio, a este periodo se le llama también de liberación y desesperanza. Comienza cuando la pareja o alguno de sus miembros se sienten insatisfechos con la relación. Es característico que surjan quejas y peleas debido a que no se ven satisfechas las necesidades y expectativas que tenían al momento de contraer matrimonio o que se tienen en el momento actual. Ahora bien, no toda insatisfacción en la pareja implica estar transitando por la fase de predivorcio. Sucede así cuando alguno de los dos miembros de la pareja, o bien los dos, han planteado al divorcio como una solución posible a la insatisfacción e infelicidad. Es por ello que esta etapa puede comenzar poco tiempo antes del divorcio o ser la fase final de un estado de malestar crónico en la pareja, la cual finalmente se desestabiliza. El fantasear con la idea de separación de uno o ambos miembros nos dan la señal de que ha iniciado esta fase. Se analizan los pros y contras de la pareja y se piensa en el divorcio como un mal menor comparado con los conflictos que sufren en la cotidianidad de su convivencia. Se rompe el equilibrio de la pareja luego de un tiempo y uno de los dos o ambos deciden que se debe recurrir a la desvinculación. En algunos casos, la decisión se ha tomado con mucho tiempo de antelación a la explicación de la misma, de allí que a este proceso muchas veces parece como muy largo. Predominan en este momento sentimientos de desilusión, insatisfacción, alienación, ansiedad, desesperanza, ambivalencia, vacío, enojo, caos, inadecuación, baja autoestima, pérdida y depresión. Estos sentimientos pueden provocar no solo la ruptura irreversible del vínculo, sino además una serie de enfrentamientos que pueden ser verbales y físicos o pueden estar presentes un abanico de acciones tales como el evitar el conflicto sumiéndose en el silencio,
pelearse con la pareja o bien intentar reconquistarse. De algún modo, todas estas experiencias van facilitando el cortar para los cónyuges el vínculo emocional, es decir, el divorcio emocional. Sin embargo, puede suceder que el divorcio psíquico que debe realizarse sea patológico, incompleto y estancarse. Porque el hecho de que se divorcien legalmente no implica que se divorcien emocionalmente. Ese es el problema. El estancamiento en esta etapa, el estancamiento en esta etapa puede implicar que los esposos posterguen la satisfacción de sus intereses personales en pro de sostener a la pareja o bien de lo que entienden como un sostenimiento de sus responsabilidades como padres, lo cual de hecho no beneficia a la familia, sino por el contrario deriva en un deterioro general. Otra expresión de este estancamiento se observa cuando los miembros de la pareja vuelven el centro de su cotidianidad lo que su pareja dice, no dice, hace o deja de hacer, y aún sabiendo de todas sus contradicciones y dificultades, deciden hacerse partidarios de resoluciones parciales, tales como postergar la separación y seguir conviviendo bajo el mismo techo, pero durmiendo en habitaciones separadas. Es así como esta fase se inicia con una creciente infelicidad dentro del matrimonio y finaliza con la decisión de la separación y la consecuente marcha de uno de los miembros de la pareja del hogar, lo cual conduce a la primera desorganización familiar. De este modo, se comienza a transitar la siguiente etapa que se denomina el divorcio propiamente dicho. Este implica 3 momentos: el divorcio legal, el divorcio económico y la tenencia de los hijos. El abandono de uno de los cónyuges del hogar se torna el momento más dramático de todo el proceso. Muchos precipitan de forma impulsiva la separación sin pensar en los problemas de su propia supervivencia y en las repercusiones que tendrá en los hijos, en su red familiar y en la cuestión de sus finanzas. Para los hijos, este es el momento donde han de enfrentarse a la realidad del divorcio de los padres y pueden tener varias reacciones dependiendo de la edad, el sexo, el nivel de desarrollo, el rol que ocupan en sus familias, la tensión que han experimentado, etc. Frecuentemente quedan en estado de shock y continúan negando que la situación haya cambiado. Muchas familias que se separan experimentan sentimientos intensos y súbitos de pérdida que no están preparados para manejar. Aparecen nuevos roles y responsabilidades. Algunos miembros se sienten culpables por haber abandonado los deberes parentales y experimentan grandes sentimientos de soledad. Los hijos pueden crear problemas tratando de juntar a sus padres. Estos sentimientos pueden ser desbordantes y llevar a una reconciliación que restaure la seguridad. Este periodo, que es bastante frecuente en las parejas, suele ser particularmente difícil para los hijos porque ven realizados sus deseos de reconciliación, pero a los 2 meses vuelven a salir del hogar. Cuando la separación vuelve a ocurrir, es frecuente que aparezcan en ellos problemas de conducta o escolares, quejas somáticas, problemas entre los hermanos, conductas regresivas o depresiones que no ocurrieron durante la primera separación. Esta pseudo-reconciliación puede mantenerse por un plazo muy corto, 2 o 3 semanas o un poco menos de un año. Cuando los conflictos vuelven a estallar, se produce una gran desilusión y sentimientos de fracaso. Pasando este momento, los cónyuges empiezan finalmente a llevar vidas separadas y a discutir la posibilidad del divorcio en forma más abierta con los amigos y la familia de origen. Se disuelve la relación de colusión que les proporcionó a la pareja cierta protección durante la crisis. Los esposos están abandonados a sí mismos, permitiéndose sentimientos de enojo, venganza e intensa angustia. En muchas ocasiones hacen intervenir a abogados con amenazas de represalias con relación a la custodia de los hijos que están en este momento en mayor riesgo de ser dañados emocionalmente como resultado de la conducta de los padres. Aquí me toca, escuchar en la consulta privada cuando me toca acompañar a algún paciente o masculino o femenino
cómo los abogados les hacen las propuestas de no le dejes ver a sus hijos, con 2, 3 mesecitos le aumentamos lo que quiere dar de pensión, o, ¿sí? Y empiezan a generar más problemas sobre el problema. A los hijos les resulta difícil reconocer a sus padres y experimentan una gran pérdida de control sobre su ambiente, y los padres, inmersos en sus propias problemáticas, tienen poco tiempo y las posibilidades para percatarse de lo que les sucede a los hijos. Cuando los padres tienen un exceso de dolor, pues toda la energía psíquica está ocupada para tratar de sanarte. Entonces se pierde la mirada de los hijos, ¿sí? La verdad es que cuando uno tiene mucho dolor uno no puede voltear a ver a nadie. Entonces es un periodo donde los chicos quedan como muy abandonados. Y además están conociendo a sus padres en esos momentos que normalmente no los conocen, ¿no? De repente pueden ver a un padre destrozado, llorando, y ellos sintiendo que esa figura que siempre habían visto grande, pues de repente está invadido de mucho dolor. Les da miedo, no saben qué pasa. O ver a las madres en gritos desbordados y ofendiendo y hablando con la amiga y cuelgan la llamada y hablan con la que sigue porque están desbordados, tratando de elaborar el dolor, y los hijos escuchando todas esas pláticas. Por más que le diga, los chiquitos le pueden decir, oye, ma, espérame tantito, vete para el otro cuarto, sí, estoy hablando, pero son pláticas que no acaban nunca, y mejor los chiquitos se van a dormir sin haber sido escuchados. Es un momento muy, muy difícil en la vida emocional de las familias. Bueno, esta parte del proceso se caracteriza por la reorganización por parte de los miembros de la pareja en torno a diferentes áreas y relaciones. La reorganización que deben hacer se refiere a los hijos, el dinero y las redes sociales. Este periodo de reorganización posee los siguientes momentos. Viene el divorcio legal, el divorcio económico, el divorcio coparental y el divorcio social. En el divorcio legal comienza cuando las partes, conjuntamente o por separado, comienzan los trámites legales del divorcio, con la intención de cortar el vínculo legal, por lo cual se consulta a abogados. No todas las parejas inician trámites inmediatamente, algunas no lo hacen nunca o lo solicitan mucho tiempo después, cuando el trámite se hace imprescindible por razones patrimoniales o para celebrar un nuevo matrimonio. Existe en este momento un predominio de las negociaciones, los arreglos y de hecho las disputas. Los modos de abordaje de las disputas son diversos. Los miembros de la pareja que se disuelve pueden colocar en manos de un juez las decisiones correspondientes. Los sentimientos que prevalecen son los de preocupación, indecisión, desvalimiento, confusión, autocompasión, desamparo y desconfianza. El divorcio económico. Como consecuencia del divorcio legal, se dará el divorcio económico, que implica la separación de bienes y las asignaciones económicas. Inmediatamente la situación económica de ambos cónyuges se torna diferente a la que existía durante el matrimonio. Cuando la mujer no trabaja fuera del hogar, aparece el grave problema de mantener 2 unidades familiares con un mismo sueldo. Esta etapa finaliza cuando es depositada la última cuota alimentaria. De hecho, suele ser durante muchos años y presentar muchos conflictos. Este momento se caracteriza por la emergencia de sentimientos de confusión, furia, tristeza, soledad, alivio y venganza. El divorcio coparental. Es en este momento donde se negocian los acuerdos sobre la tenencia, régimen de visitas, manutención de los hijos y todos los puntos concernientes al cuidado y protección de los mismos, teniendo como eje el considerar cuál es la mejor solución posible para los hijos. Aunque el divorcio implica la pérdida de la pareja, no debería ocasionar un deterioro de la relación parental. La convivencia y la organización familiar cambian. En general, los hijos pasan a estar bajo la tutela de uno de los padres y para el otro se establece el régimen de visitas que hará El ajuste de los hijos está relacionado a las posibilidades de ajuste emocional de los padres, ¿sí?
siempre va a ser mucho más fácil el divorcio en los hijos cuando los padres asimilan su divorcio que en los hijos donde ven que los padres nada más no acaban nunca de desvincularse. Y a la posibilidad de ambos de compartir, aún desde la distancia, la función parental, pudiendo separar los conflictos que tuvieron como pareja de las responsabilidades que solo los unen como padres. Aquí es donde se pone de manifiesto la necesidad de mantener y conservar un vínculo de colaboración y acuerdo entre los ex esposos de manera tal de preservar intacta la función coparental. Yo siempre he dicho que antes de que se les dé el divorcio a los padres, deben de acreditar de verdad un curso de preparación para el divorcio. Es decir, y aquí sin nada de que pasan aunque reprueben. No, mientras no acrediten de verdad para que puedan entender incluso su propio proceso, yo creo que nos ahorraríamos mucho dolor, mucho tiempo, mucho dinero, desmantelaríamos mucha de la industria que hay alrededor del divorcio, ¿verdad? Si todo mundo acreditara un cursito de 2-3 mesecitos para que sepan qué van a vivir y qué es lo que tienen que evitar vivir, y que si lo reprueban, ahí sí intervengan la ley con toda su fuerza. El divorcio social o comunitario. Las relaciones en el seno de nuestra sociedad se suelen establecer por parejas. Ante la separación, los matrimonios amigos se colocan a distancia para evitar el conflicto de lealtades con cada uno de los miembros de la pareja. El recién divorciado se siente como un elemento discordante e impar, lo que incrementa sus sentimientos de soledad. Experimentan un sentimiento de vulnerabilidad que reduce sus actividades sociales, construyéndose un círculo vicioso. Cuando más apoyo emocional se necesita, las redes son más insatisfactorias. Porque es típico ir de, no, pues, ¿cómo voy a ir a la boda si voy a ir sola? ¿No? O voy a ir solo. O, no, pues, ¿a qué voy a una cena si todos van en pareja? ¿No? Es un momento difícil en la vida emocional. Las relaciones con la familia política también pueden complicarse y aparecen, una vez terminada la relación, rencores y discrepancias que se mantuvieron tapadas durante el matrimonio. La reorganización de la relación con los parientes, amigos, compañeros de trabajo y con toda la red social que frecuentaba la pareja conyugal antes de la disolución marital es un proceso muy arduo y doloroso. El postdivorcio. Es un periodo de exploración y recuperación del equilibrio. Los excónyuges aceptan la situación vivida y logran la reorganización familiar, lo cual abre el camino a lo que se denomina el divorcio psíquico o emocional. Ambos comienzan a considerarse como personas independientes del otro como pareja, lo cual no afecta el considerar o no al otro como coprogenitor. Surgen de este modo sentimientos de autoconfianza y la energía comienza a estar disponible tanto para la búsqueda de nuevos objetivos como para ayudar a los hijos a aceptar el nuevo estado de sus padres. Es así como los parámetros en torno a las visitas, manutención de los hijos, el orden de lo cotidiano, llegan a equilibrarse. Los cambios que toman lugar a nivel personal simbolizan la reestructuración, ya que al existir una reorganización de la propia identidad como separado, se logra la reafirmación de las relaciones personales y a su vez un incremento de la autoestima, la independencia y la autonomía. Es importante destacar que la resolución del ligamen emocional implícito en el divorcio no es sencillo de lograr. Tal es la complejidad involucrada que solo puede ser observada de manera excepcional una resolución completa. Las consecuencias en los miembros afectados por la ruptura familiar se van a ver determinados tanto por su historia previa como por las características del modelo de resolución del divorcio. Hay que resaltar que el pasaje por estas etapas no se realiza en una progresión lineal, ya que una familia o un individuo pueden permanecer estancados durante muchos años en alguna de ellas. De allí que hay que tener presente que este proceso puede llevar un rango de tiempo diferente en cada pareja según las características propias de la misma. Cuando el proceso sigue su camino de una forma más o menos sana,
se establece el divorcio colaborativo, pero si éste se estanca, se convierte entonces en un divorcio destructivo. Dentro de las características del divorcio colaborativo tendríamos que hay una pareja parental, prima el cuidado y protección de los hijos sobre el conflicto conyugal, hay peleas solo en la primera fase, se experimenta y se vive el dolor por las pérdidas, los intermediarios no son litigantes, normalmente son familiares o amigos, hay escasa involucración de la familia, de los hijos y de otros, y los límites son claros, hay reconocimiento de la propia responsabilidad del divorcio y la conciencia de la corresponsabilidad del conflicto. Existe el deseo de llegar a acuerdos en función de las necesidades de los hijos. Y cuando el divorcio es destructivo, hay una pareja postconyugal, prima el conflicto de pareja por encima del cuidado de los hijos, hay peleas permanentes y nunca acaban, hay un proceso de duelo estancado en la rabia y la necesidad de denigrar al otro, hay intermediarios litigantes en un contexto judicial, hay un sobreinvolucramiento de familiares, amigos e hijos, hay límites difusos, alianzas y coaliciones. Hay una falta de responsabilidad y búsqueda de culpables y cómplices. No tienen intenciones, lógicamente, de llegar a ningún tipo de acuerdo. Es así como los divorcios entonces los podemos dividir en 8 niveles, de benignidad y malignidad, donde el grado de malignidad va creciendo con el tiempo si algo no se hace para parar la situación. El divorcio tipo A, se divorcian los esposos pero no los padres. Los hijos conviven en territorio materno y paterno y genera lo que se llama la familia binuclear. El divorcio aquí sería benigno. El divorcio tipo B, se divorcian los esposos y se divorcian los padres, lo que dificulta el proceso educativo familiar. Esto genera una copaternidad insuficiente y ya estamos hablando de malignidad tipo 1. El divorcio tipo C, se divorcian los esposos, tipo C, se divorcian los esposos y los padres y además se genera una tercera separación de los hermanos. Esto genera en el niño la friatría, tipo de familia de tenencia repartida, un hijo con cada quien y es de grado de malignidad 2. El divorcio tipo D, se divorcian los esposos y los padres, pero uno de ellos trata de divorciar física y emocionalmente a los hijos sin justificación protectora válida y como consecuencia de resentimientos conyugales, recurriendo a falsas denuncias sobre todo de tipo sexual y abuso de recursos jurídicos de protección y da como consecuencia la alienación parental con grado de malignidad 3. El divorcio tipo E, se divorcian los padres y los esposos, pero uno logra divorciar a los hijos del otro progenitor lavando vínculos, induciendo y programando su repudio. Se confunde la función parental con la conyugal y se instaura el síndrome de alienación parental, grado de malignidad 4. El divorcio tipo F, se divorcian los esposos y padres. Un progenitor logra divorciar a los hijos y utiliza el desacato de las resoluciones judiciales, cambiando de domicilio y ocultando a los hijos, sustracción de menores local o internacional, grado de malignidad 5. El divorcio tipo G, le arrancan formal o informalmente al progenitor injustificadamente y se lo atribuyen a la nueva pareja, robándole al niño la representación interna de su verdadero progenitor. Se llama robo de identidad filiatoria, grado de malignidad 6. Divorcio tipo H, implantación por parte del padre alienador en la memoria del niño de falsas experiencias y recuerdos y es una de las peores formas de abuso. El abuso virtual, grado de malignidad 7. Hay 3 distintas situaciones relacionadas con la afectación del régimen de visitas. La interferencia grave sería una, el síndrome de la madre o el padre malicioso y el síndrome de la alienación parental. La interferencia grave es definida como una postura no sistemática que adopta el progenitor custodio, mediante el cual se niega a la práctica de las visitas, de modo directo o mediante estrategias pasivas,
motivado por un enfado con el otro progenitor debido, por ejemplo, a una cuestión de pago no puntual de alimentos. El síndrome de la madre o padre malicioso se manifiesta en el intento de la progenitora, el que tiene la custodia, de castigar a su ex pareja sin causa real, interfiriendo en el régimen de visitas y acceso del padre a los niños, con un patrón estable de actos maliciosos sin que el comportamiento se justifique en otro trastorno mental, aunque se puede presentar simultáneamente. Y el síndrome de alienación parental, en donde se pueden observar los 3 niveles de SAP. El estadio ligero, cuando las visitas tienen dificultad en el momento del cambio de progenitor, sería el ligero. El estadio 2, que sería el medio, cuando el progenitor utiliza una gran variedad de tácticas para excluir al otro progenitor. Y el estadio grave, cuando los hijos en general están perturbados y a menudo son fanáticos ya de uno de los padres. Sus gritos, su estado de pánico y sus explosiones de violencia pueden ser tales que visitar al otro progenitor llegue a ser imposible. Hay 4 criterios que permiten de manera razonable predecir que este proceso ya está en curso. Uno sería la obstrucción de todo contacto, otro serían las denuncias falsas de abuso, sobre todo de tipo sexual, aunque también alegan el abuso emocional, acusando a los progenitores sobre juicios morales en la educación de los hijos. El deterioro de la relación desde la separación y la reacción de miedo por parte de los hijos. Discernir cuando el profesional se encuentra ante uno u otro caso entraña de una complejidad para lo que son necesarios una formación adecuada y unos criterios fiables. El análisis del relato del menor, me refiero a la cuestión del abuso sexual, así como diferentes indicadores clínicos presentes en una parte importante de las víctimas de abuso sexual, pueden ayudar al profesional a tomar decisiones al respecto. Los efectos de un error diagnóstico en cualquiera de estos casos conllevaría a un gran perjuicio para el menor, su familia y el sistema social, siendo fundamental que el profesional evite participar activamente en una evaluación de este tipo si no dispone de la adecuada formación y experiencia. Quiero detenerme en el tema de las denuncias de abuso sexual. En los últimos años se ha incrementado mucho el número de denuncias de abuso sexual. En el caso de una custodia o régimen de visitas disputados, solo tiene que aparecer una denuncia de abuso sexual para que el proceso se vea dramáticamente alterado. El acusado de tales hechos es inmediatamente suspendido en su contacto con el niño. Antes, los psicólogos recurrían a la cantidad de detalles que un niño daba sobre los hechos para poder dilucidar si eran o no factibles. Actualmente, tal método es imposible debido a la gran cantidad de información televisiva, impresa, escolar, por Internet, que los niños reciben sobre cuestiones de tipo sexual. Garner señala algunos criterios para diferenciar las denuncias de buena fe de aquellas que son fabricadas. En la denuncia de buena fe, las madres acuden de buena fe, se muestran muy preocupadas, secretistas y azoradas. Los niños que denuncian de buena fe se muestran tímidos y temerosos en presencia del padre. La descripción del abuso en las de buena fe es consistente, real y seria. Y en las denuncias fabricadas, normalmente las madres se muestran con deseos de contárselo a todo el mundo y no muestran vergüenza. Las de las denuncias fabricadas, los niños también quieren contárselo a todo mundo y se encuentran confortables en presencia del acusado. Incluso dirán a la cara las acusaciones. Y la descripción del abuso en los casos de fabricados, los escenarios a veces son vagos y ridículos. Brice, Stearns, Bess y Pecker describen 5 componentes que pueden encontrarse en las madres que no están fabricando el testimonio versus las que sí lo están fabricando. Okay. Entonces, si quieren, lo vamos viendo así en horizontal. Las madres que no están fabricando el testimonio expresan remordimientos por no haber podido proteger suficientemente al niño para prevenir el abuso.
las que su principal interés es atacar al padre, insisten en estar presentes en la entrevista y normalmente apuntan al niño cuando le preguntan sobre el abuso. Dile a la psicóloga lo que te hizo. ¿Sí? Están deseosas de considerar explicaciones alternativas para los comportamientos que causan sus sospechas. Oiga, ¿y no será que se rozó o que está sangrando porque hace como 2 años fue a montar a caballo? Es decir, siempre tratan de buscar algún argumento que no lleve a la aceptación de algo tan difícil como es para un padre o una madre saber que su hijo fue abusado sexualmente. Y cuyo principal interés es atacar al padre, no desean considerar otras opciones para la conducta del niño. En las que no fabrican el testimonio, normalmente desean que se le entreviste al niño sin que ellas estén presentes. Como les decía, es muy doloroso escuchar de voz de tu hijo y a veces prefieres que otro lo escuche y después te lo diga, ¿no? Desean que el niño testifique a toda costa, en las que el principal interés es atacar al padre. Las que no, se preocupan por las consecuencias de que el hijo tenga que testificar. Y en las que normalmente es atacar al padre, reclutan a muchos profesionales que puedan verificar sus sospechas y envuelven al niño en múltiples exámenes. En la que no está fabricado es cuando la acusación no puede ser verificada, están deseando abandonar el proceso de evaluación siempre que el bienestar del niño puede estar garantizado mediante terapia o por otro tipo de situaciones. Y las madres que normalmente quieren atacar al padre piden que continúen las investigaciones independientemente del impacto que pueda tener en el niño. El objetivo fundamental del peritaje de psicología forense en este tópico ante la sospecha de un abuso sexual, en un informe pericial sobre guardia y custodia o de visitas, debe de esclarecer la realidad del mismo. Para ello debemos realizar una evaluación de la credibilidad y la validez de las alegaciones del niño. Existen varias aproximaciones a esta evaluación y podemos intentar encontrar un listado de indicadores de abuso sexual infantil entre los que encontraríamos síntomas específicos o inespecíficos del supuesto abuso sexual. Podemos también afrontar la evaluación desde un punto de vista psicopatológico para encontrar síntomas psicopatológicos relacionados con las experiencias del abuso. La técnica más utilizada consiste en el análisis de la validación de la declaración de relatos imaginados o realmente vividos. En México, en el Centro de Investigación de la universidad donde yo colaboro, la Universidad Intercontinental, tenemos la prueba psicológica proyectiva sobre abuso sexual infantil que patrocinó, les iba a decir la Conducef, pero no, la UNICEF, de la doctora Luz García López, investigadora. En conclusiones, los conflictos psicológicos y sociales que son poco tenidos en cuenta son determinantes en la duración de un juicio legal. Los acuerdos veloces y formales de mutuo consentimiento para lograr una pronta resolución duran poco en la medida que la expareja no ha podido reflexionar sobre esta experiencia, aceptar el dolor y el sentimiento de fracaso. Y ustedes lo han de ver mucho en los juzgados, ¿no? Parejas que aparentemente llegaron a acuerdos, a la vuelta de 8 meses, 1 año, están metidos en un muy fuerte problema porque decidieron que mejor no. Cuando un divorcio se ha convertido en patológico, se necesita de un espacio contenedor transitorio que pueda humanizar el divorcio y limitar los efectos negativos sobre todos los que participan en él, especialmente los hijos y las hijas, y que puedan aminorar el sentimiento de pérdida y la amargura que con frecuencia la ruptura conlleva, ayudando a las familias a reorganizar sus vidas y reestructurar sus relaciones, logrando que los implicados en ella miren más hacia adelante que hacia atrás. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la elección del abogado, que represente a cada una de las partes. Los abogados están acostumbrados a litigar, a definir quién es el culpable y quién es el bueno. Pero en el caso de un divorcio, esto no aparece tan claro.
Las responsabilidades son compartidas y si hay hijos, la relación debe continuar. Por lo tanto, cuanto más clara, responsable y sin deterioros sea la misma, más fácil será lograr los acuerdos indispensables que deben alcanzar los exesposos cuando tienen hijos. La armonía y la buena relación entre ellos facilitará el crecimiento de los hijos, sus hijos. Por eso es aconsejable consultar con un abogado especialista en familia que pueda ver a sus clientes como personas que se encuentran frente a una dificultad importante en sus vidas y que trate de ayudarlos a que comprendan mejor lo que les está pasando. Cuando se trate de ver un bueno y por un lado al malo, se agrandarán los problemas, las pruebas se exageran y las dificultades también, con el afán de demostrar que el culpable es el otro. A todos los involucrados en el proceso de divorcio nos obliga a pensar en la responsabilidad que tenemos como profesionales de colaborar con los padres para que el conflicto del divorcio no afecte, o al menos afecte lo menos posible, a estos niños, que puedan arrastrar un conflicto para toda su vida. Por lo tanto, es objetivo prioritario ayudar en la disminución del conflicto, asesorar a los progenitores y facilitar las relaciones entre padres e hijos, actuando con base en el interés superior de los menores. Es cada vez más imperativo el trabajo interdisciplinario, en donde la presencia del psicoterapeuta ayude a efectuar su proceso de divorcio en beneficio de los divorciantes, así como de sus hijos dentro de un plano justo, para que cuando acudan a una autoridad judicial sea solamente para validar legalmente los acuerdos que ya tomaron entre ellos en beneficio de todos los integrantes de la familia. Si bien es cierto que los miembros van a vivir separados, no quiere decir que los padres dejen de ser padres de sus hijos, y a la inversa, que van a verse durante toda la vida y que la forma de relacionarse depende de tomar una buena decisión para saberse divorciar sanamente. Muchísimas gracias. No me pasemos. Agradecemos a la doctora Anabel Pagaza Arroyo esta brillante disertación que nosotros como abogados generalmente lo estamos viviendo, pero empíricamente. O sea, estamos viviendo cotidianamente estos problemas, pero a veces se nos hace un poco difícil ubicarlos ya desde el punto de vista profesional, psicológico. Quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a todos los jueces y estudiantes de las distintas entidades de la República que se encuentran con nosotros. Sabemos perfectamente bien que ha sido largo el viaje, pero créanme que se van a ir con una justa retribución por ese esfuerzo que están haciendo. En particular, le doy la bienvenida a los estudiantes de posgrado de Sinaloa que están con nosotros, a los juzgadores del Estado de Morelos, del Estado de México, del Estado de Colima, que están por aquí también, Campeche, Tlaxcala, Yucatán. Realmente es alentador ver el interés que despierta este tipo de congresos a nivel nacional. La doctora Pagaza, bueno, pues nos está hablando precisamente desde el ámbito psicológico. Nos dice las parejas en situación de crisis. Es algo que también nosotros hemos analizado como abogados. El divorcio como una situación en la cual se pierde un ser querido. Dicen que el divorcio se equipara a la muerte de un ser querido y que tenemos que vivir ese duelo. Este proceso que no tiene tiempo, efectivamente, hay personas que lo asimilan rápidamente y hay otras que pasan años y años y años y ese famoso divorcio psicológico no se da. O sea, jurídicamente están divorciados, pero siguen vinculados emocionalmente a la pareja y ahí vienen los grandes conflictos con los hijos. Cuando contraemos matrimonio, sabemos que los efectos van a ser no solamente entre la pareja, sino también en relación con los hijos y con los bienes. Y exactamente lo mismo sucede cuando hay un divorcio. En ese divorcio no solamente se van a separar el padre y la madre, sino se va a separar el patrimonio familiar y se va a separar también toda esa guarda y custodia, toda esa atención hacia los hijos. La doctora nos está dando 8 tipos de divorcios y nos va diciendo qué tan grave puede ser uno del otro. Ojalá y todos nos quedásemos,
toco madera, ¿verdad? Los que se divorcian se quedaran en la sí, dije toco madera porque yo tengo casi 40 años de casada, entonces digo, no, viva el matrimonio, definitivamente, ¿verdad? Pero debo decirles también que la permanencia de la familia dentro con el matrimonio en gran parte es un éxito de la mujer. La mujer es la que va condicionando, que va ayudando. Obviamente hay veces que ya no se puede más y es cuando vienen estas graves crisis matrimoniales en donde la mujer generalmente es la que se queda al cuidado de los hijos. Y digo generalmente porque no hay una regla absoluta, ¿verdad? Ese divorcio psíquico del que nos habló la doctora, pues es muy interesante porque se está hablando del abandono, del miedo, de la inseguridad, del dolor, todo esto que se genera en los hijos. Y por parte de la pareja, de las culpas, de la soledad, de la reconciliación y del círculo vicioso que nuevamente se da ante el fracaso de una nueva relación. Nos habla la doctora, fíjense, sin ser abogada, nos habla de la amenaza de los abogados en los grandes conflictos matrimoniales respecto de la guardia de los hijos, de esa arma que utilizamos en contra de el divorciante en relación con la guardia y custodia de los hijos. Y aquí surge precisamente en este foro, se habla de la necesidad de una formación profesional de abogados que intervengan en los conflictos familiares, porque no es lo mismo resolver un conflicto económico que estar tratando con sentimientos, con emociones, con personas que van a ser afectadas para el resto de la vida. Esta reorganización, porque no solamente se separa una persona de otra, sino también, nos dice la doctora, la cuestión económica es impactada fuertemente por la disolución del vínculo matrimonial. Los hijos, obviamente, los hijos a veces se sienten culpables porque no hay comunicación con ellos, porque no se les dice que ellos no tienen nada que ver en este conflicto. Y las redes sociales que influyen en cuanto al desarrollo futuro de los hijos. Papá y mamá se divorcian, pero también a veces se divorcian los padres y se divorcia la familia. ¿Cuántos abuelos actualmente no se encuentran intentando acciones ante el Tribunal Superior de Justicia para poder tener visitas y convivencias con sus nietos? ¿Cuántos abuelos no se hacen responsables del pago de alimentos ante la inestabilidad de los padres, ante la irresponsabilidad de los padres? Otra propuesta de la doctora, el curso de divorcio antes de iniciar un proceso jurídico. La verdad, esto es importante, pero yo hablaría más que de medida correctiva, de medida preventiva. ¿Por qué no, antes de contraer matrimonio, hacer un curso en donde se les explique a los futuros contrayentes que no todo es miel sobre hojuelas, que no todo es amor, sino que también hay responsabilidades, así como derechos? A veces exigimos los derechos, pero las responsabilidades se nos olvidan. Y bueno, aquí dejo el comentario en razón de que la doctora tiene muchísimas preguntas, pero al doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá no lo vamos a dejar ir porque también siguen las inquietudes. Entonces le vamos a suplicar al doctor si da contestación a las preguntas que usted le han formulado. Yo tengo 4 preguntas y la doctora tendrá que contestar 40. Las preguntas que me hacen son muy interesantes, me parece muy importante este tipo de retroalimentación porque nos hace pensar mucho. Una de las primeras preguntas que me pasó la maestra María Antonieta Magallón dice así: como medida preventiva debería de legislarse y obligar a las parejas a someterse a pruebas psicológicas antes de contraer matrimonio, ya que aquí nos ha dicho nuestra moderadora que debemos de tomar cursos para divorciarnos. De aquí se adelantan un poco y piden a las pruebas, no solamente cursos, sino pruebas psicológicas antes de contraer matrimonio. Yo lo veo muy utópico, muy académico este planteamiento, porque la mayoría de las personas en México pues no pasarían esas pruebas psicológicas. Todos tenemos algunos problemas, pero además los jóvenes pues se van a vivir juntos y después pues no saben que la economía fue tan grande que no hubo
ni métodos anticonceptivos, y ahí viene el niño, y entonces ya tenemos el problema con el niño. Lo que pasa es que somos una sociedad bastante irresponsable y no asumimos las responsabilidades desde que somos adolescentes, y todo eso se puede solucionar, por lo menos paliar, con una mayor educación. Entonces sí estaría yo de acuerdo en las pruebas psicológicas, pero no solamente a los que van a contraer matrimonio, sino también a nuestros gobernantes, porque yo creo que ahí hay mucho que hacer. Otra de las preguntas que nos formula la doctora María Isabel Castellanos es si existe alguna propuesta de carácter legislativo para que el Centro de Justicia Alternativa incorpore en la mediación familiar un equipo interdisciplinario. Yo le contestaría que no existe ninguna propuesta, sino que ya se hace, ya en el Centro de Justicia Alternativa, ya tenemos nosotros la obligación de que todo se funcione en forma interdisciplinaria. Yo propuse hace algunos años de que nosotros, como juzgadores en materia familiar, siempre tuviéramos a un psicólogo, porque no se podría pagar a un psiquiatra junto, no para ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a las partes. Yo creo que ese trabajo interdisciplinario que nos ha expuesto nuestra ponente del día de hoy es muy necesario, porque los abogados vemos la ley de una manera muy distinta como ve la realidad social, los psicólogos, los economistas, desde luego los psiquiatras. ¿Cómo solicitar la guarda y custodia que ha sido otorgada a una madre de un menor que ha contraído nupcias con una pareja que se encuentra privado de la libertad? Aquí nos narran la historia muy brevemente: una señora que va a visitar a un pariente y se encuentra y se enamora de alguien en el reclusorio y ahora hace visitas conyugales en la cárcel. ¿Cómo quitarle la guardia y custodia? Yo creo que la vida sexual de las personas no debemos de verla como un impedimento. Lo que ella haga con su pareja, su nuevo esposo en la cárcel, no debe de ser determinante para quitarle la guardia y custodia. Habría que analizar si esa guardia y custodia es sana para el menor y con base en eso resolver. Alguna otra persona que nos pregunta, Eloísa López, dice: hay un caso en donde los menores no cuentan con el interés por parte del papá, es decir, los menores no cuentan con el interés por parte del papá, el papá no tiene interés hacia los hijos, pero además no tienen el apellido. Me dicen, ¿qué pueden hacer la familia? ¿Qué puede hacer los abuelos para pedir la guarda y custodia? Yo creo que regularizar el caso, demostrar quién es el padre, es un derecho humano, es un imperativo de carácter constitucional que el menor sepa quiénes son sus padres y desde luego establecer el vínculo con los abuelos paternos. Y ya después los abuelos paternos, una vez obligando al hijo a reconocer al hijo, o que el juez determine quiénes son los parientes y ya falleció el hijo, entonces pedir el derecho de visita del que nos hablaba nuestra moderadora, que todos los abuelos tienen y muchas veces son pues los que asumen la carga de educar a los menores. Otras de las preguntas que me hacían, que si puede considerarse por separado a la familia y a la niñez, pues yo creo que no estamos en países como Esparta o en la época de Atenas, en que la niñez jalaba por un lado y la familia por otro lado. Lo que pasa es que el concepto de familia ha evolucionado. Esa familia nuclear de la que hablábamos, el papá, la mamá y los hijos, no existe. Nosotros podemos ver a todos los niveles las familias ensambladas, reconstituidas, ampliadas, etcétera, y ya las formas de familia ya son otras cosas. Tenemos familias de parejas del mismo sexo, de distintos sexos, la composición familiar es muy distinta. Ese concepto romano del pater familias que tenía todos metidos dentro de una unidad de carácter económico se ha rebasado. Las familias cambian y se modifican. No es lo mismo la familia, yo provengo de una familia de origen italiano en que la nona ejercía un poder definitivo, pero también proveían al aspecto económico. Pero otro tipo de familias son muy distintas. Yo tengo parientes viviendo en Estados Unidos y a los hijos a los 16 años ya los corrieron al college y le dicen, ya no regreses, ya, tienes 18 años, mantente tú y ahí nos vemos. Yo veo en la Ciudad de México jóvenes de 20, 30, 40, 50 y 60 años que siguen viviendo con los padres. Y bueno, ¿por qué? Por la crisis económica los hace. Y siempre cuando hay un divorcio y la situación económica no es la afortunada,
pues vamos a casa de la mamá, o vamos a casa del papá, o vamos con los abuelos, y ahí caemos en esa vinculación hacia esas familias que son buenas, porque es otro motor. Aquí nos preguntan, ¿considera que los tribunales juzgan sin prejuicios en materia o de conciencia? Yo creo que la mayoría de los tribunales en materia familiar a nivel nacional juzgamos sin prejuicio. No vemos que el hombre es el verdugo, ni vemos que la mujer es la santa. Vemos cada caso en particular, en donde tratamos de encontrar cuáles son los puntos de contacto, los puntos finos. Que muchas veces nos engañan, pues sí, nos engañan, pero para eso necesitamos psicólogos, necesitamos estudios psicométricos, necesitamos estudios de personalidad, y esos estudios que muchas veces pueden ser falseados, hay que repetirlos de vez en cuando. Porque un padre normal al que le hemos entregado los hijos, a lo mejor con el tiempo se descompone, y una madre que no era tan buena, pues con el tiempo se corrige. Todo esto es cuestión de educación. En los tribunales del DF los jueces se niegan a establecer pensión cuando las partes optan por la custodia compartida, para nada. La pensión es una cosa, la parte económica es otra cosa, y la custodia compartida es algo diferente. ¿Qué sucede? Que a la mujer muchas veces la obligan a aceptar una custodia compartida por cuestiones económicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que hacemos los jueces? Estudiamos el caso y con base en eso tratamos de resolver los problemas de la mejor manera posible. Y desgraciadamente, y yo he pedido mucho que tengamos un buró de deudores alimentarios, los fichemos, no los dejemos ser diputados, senadores, ni presidentes de la República si no han cumplido con su pago de la pensión alimenticia, que les quitemos el pasaporte, que no les demos licencia, que también los corramos de los trabajos, pero también que la gente sepa quién no cumple con sus obligaciones como padre, porque desgraciadamente hay poca conciencia, creemos que porque ya formamos otra familia ya no tenemos que mantener a la anterior, o que la anterior tiene menos. Y esto pues es mucho de los valores y de la educación que tenemos. Yo le decía a la secretaria de Desarrollo Social, a Rosario Robles, que con programas no vamos a paliar la falta de educación, y por más que el Estado nos dé recursos, no alcanzan si los que deben de darlos no los dan. Yo les agradezco mucho la invitación, felicito a nuestra expositora, que se ve que conoce la materia, y sobre todo a la maestra María Antonieta Magallón, porque esta oportunidad nos enriquece a todos. Realmente ojalá que haga alguna publicación ella, y por lo menos la síntesis para aquellos que no tuvimos la oportunidad de ver y estar presentes en todas las reuniones, nos podamos enriquecer. Hay mucho por hacer. Creo que en el tribunal se ha creado toda una área especializada en la materia familiar. Y les cuento una anécdota. La primera vez que fui a visitar un juzgado familiar por un problema de tipo sucesorio, era un juzgado de aproximadamente menos de 20 metros cuadrados, en que estaba el juez, los secretarios, estaban los ayudantes, los actuarios, el Ministerio Público, unos encima de otros, en un horno peor que el que pudieran imaginar. Lo único que le pedimos nosotros al gobierno cuando me tocó la responsabilidad es juzgados dignos. Y esos juzgados dignos los tenemos ahora en Plaza Juárez. Creo que tenemos las mejores oficinas para la materia familiar. Desde luego que no es una forma de presumir lo que se hizo, pero cuando se tiene la voluntad y cuando se tiene la conciencia, hay que atender la parte familiar primero, mucho antes que la parte mercantil, civil e incluso penal. Yo creo que este tipo de reuniones, con sus conclusiones a las que habrá de llegar, pues irán a quienes tienen que ir y tendrán que tomar en cuenta la necesidad que tenemos de fortalecer los problemas de tipo familiar y no nada más la custodia compartida, que es uno de tantos problemas que hay. Muchas gracias, yo les agradezco mucho, y a la maestra Magallón especialmente su invitación. Le agradecemos muchísimo sus palabras, su tiempo, su sabiduría, sus conocimientos, su ejemplo, su sencillez y su grandeza de espíritu. Muchas gracias, doctor González Alcántara. Continuamos, por favor. ¿Consideraría que sería favorable acudir a un mediador para solucionar la problemática del divorcio,
antes de llegar al litigio. El mediador sería, por supuesto, un abogado. Yo creo que mientras la gente, el profesional, esté capacitado para la mediación, sería lo ideal, que pudieran acudir, porque se logran cosas maravillosas. A mí me ha tocado recibir exesposos, ¿no?, que van a terapia de exesposos, ¿no?, porque se les atora y es de verdad, es bien rico, ¿no?, que se puedan tener como espacios neutrales donde pues se puedan ir diluyendo los roces que normalmente se van a dar en el transcurso del predivorcio, el divorcio y el postdivorcio, porque lógicamente la vida no es estática y a lo mejor se puede, no sé, llevar muy bien la relación postdivorcio mientras los hijos están chicos, y a lo mejor entrando en la adolescencia de los hijos se complican las cosas porque el papá no quiere que la niña tenga novio y la mamá pues le fascina que su chiquita empiece a tener novios, etcétera, ¿no? Entonces, como la vida no es estática, lógicamente en ese caminar pues siempre hay cosas que se tienen que estar revisando en lo individual y como pareja y como familia, ¿no? Entonces, claro que sí sería ideal esto. ¿Cómo se pueden afrontar los sentimientos de culpa entre la pareja? Bueno, es que ahí se entra en el terreno de lo personal que les decía, esto es tan de cosido a mano, tan de bordado a mano, ¿no? Porque tiene uno que ver desde dónde viene la culpa. Si la culpa viene como una culpa reparatoria, de decir la regué y quiero reparar lo que yo he vivido, o cuando hay personas que viven eternamente culpabilizándose por su propia historia personal, donde siempre les dijeron, por tu culpa tu papá se fue de la casa, por tu culpa porque fuiste niña y no varoncito, entonces tu papá se buscó otra mujer con quien tener un hijo varón. Entonces, bueno, si desde chiquitos están entrenados a que todo sea por su culpa, bueno, pues por supuesto que van a ser de por mi culpa y por mi culpa y por mi sagrada culpa, ¿verdad? Pero si la culpa es reparatoria, es decir, hay una parte de la culpa, digamos, que sería sana, que es cuando nos damos cuenta de que hemos cometido una falta, tenemos que pedir perdón y reparar la falta sobre todo, ¿no? Entonces, depende el caso. Dice, ¿considera usted que el someter a la víctima de violencia intrafamiliar a la aplicación de métodos alternos se dé la doble victimización? No, yo creo que las dobles victimizaciones no se darían, por ejemplo, porque ahorita me comentaba que se refería a los métodos alternos a la mediación familiar, ¿verdad? No, yo creo que cuando los temas se tocan con respeto, se tocan con el timing correcto, se tocan con la empatía que corresponde al tratamiento de los factores humanos, no creo que haya una doble victimización. Hay una doble victimización cuando la persona que está tratando esto no es una gente empática o haga las cosas fuera del tiempo emocional que el otro tiene, digamos. Hay cosas que son como de intuición clínica. Bueno, me decía que si les podía proporcionar mayor información y material que tengo, con muchísimo gusto. Los que quieran, les doy mi correo, es apagaza, con Z, apagaza, 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 @ UIC de Universidad Intercontinental .edu.mx, y con gusto les paso pues todo el material que yo he ido. ¿Mande? Repito, apagaza, con Z, apagaza, @ UIC.edu.mx, y con gusto les doy lo que hemos ido caminando en el camino, porque la verdad en estas cuestiones de alienación parental, la realidad es que nos hemos ido haciendo todos en el camino. Entonces, pues hemos ido pasando información de unos a otros y así es como lo hemos ido logrando. Un minutito, porque ya estamos sobre el tiempo de la siguiente mesa. Esto se los voy a leer, no porque puede sonar como presuntuoso, pero lo voy a leer porque me conmueve y porque nos habla de la necesidad de tener más pláticas de esto. Dice, usted menciona que las personas que nos vamos a divorciar deberíamos tomar un curso.
Esta conferencia ha sido mi curso para estudiar y reconsiderar mi caso. Me gustaría pedir el material que utiliza porque no pude escribir todo y creo que sería un material verdaderamente útil para poder tomar mis decisiones. Yo le agradecería que me lo pudiera compartir. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias y esto nos obliga a todos los profesionales que estamos trabajando con esto, de que difundamos la información, ¿no? Que llegue a más y más y más y más personas, que llegue a las escuelas, que seamos todos promotores de salud mental comunitaria y bueno, yo creo que de esa manera las cosas van a cambiar. Muchísimas gracias. Hay muchísimas preguntas. Albert dice que quiero comentarle que cuando yo tomé la decisión de separarme de mi pareja, él puso en mi contra a toda mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanas, mis hermanos, etcétera. Mi pregunta es, ¿está siendo mi familia alienada por mi pareja? Ellos no me hablan, no me visitan, estoy completamente sola y quisiera divorciarme, pero me siento culpable de todo. Busqué a un abogado para que tramitara mi divorcio, pero resultó que este abogado también hizo alianzas con mi pareja. Bueno, yo creo, y con mucho gusto escríbeme y porque habría que tocar como temas más personales. Yo creo que se le está dando, en tu persona le estás dando un exceso de poder a tu ex esposo a través de tú considerar que él es muy poderoso para que ponga a todo mundo en contra tuya. Habría que ver si no es una situación de percepción de la persona que escribe. Si es una percepción que muy objetiva, digamos, no significa que el problema con la familia, con tu propia familia, sea de ahorita, sino que es un problema con tu familia que no se ha elaborado anteriormente. Yo creo que en los momentos de crisis no sale nada que no hubiera estado. ¿Sí me explico? Es decir, lo que ya está es lo que sale al exterior. Lo que nunca estuvo no se pone, digamos. No es que entren cosas nuevas, es que a lo mejor todo ese resentimiento que estaba guardado, pues ese es el resentimiento que a la hora que con la falta de amor se quita la tapadera, bueno, pues entonces en ese momento aflora todo esto. ¿Sí? Pues realmente sería largo el camino, hay muchísimas preguntas. Hay algunas preguntas que incluso ya no se las pasamos a la doctora porque fueron motivo de las pláticas de las sesiones anteriores que ya en su momento fueron contestadas. Y yo lo único que les diría es, recordemos lo que nos decía la Madre Teresa de Calcuta. Nos decía, lo único que le tengo que recriminar a las mujeres es su mala memoria. Siempre se les olvida lo valiosas que son. Entonces, recordemos siempre lo valiosas que somos y aquí me referiría en particular a las mujeres porque somos quienes a través de la historia hemos estado más desprotegidas y estamos aprendiendo realmente ahorita a hacer valer nuestros derechos, pero también debo decirles que pues hay varones que se encuentran en esta situación. Nadie nos va a hacer a nosotras lo que nosotras no permitamos que nos hagan. Muchas gracias, damos por concluida esta mesa. Vamos a tener un pequeño receso y reanudamos en un momento más. Al contrario.